¿Cómo están a todos? Volviendo de este día miércoles, Preumat 7.0. Aquí los que quieren aprender cosas nuevas de matemática, de negocio y de otras asignaturas, ¿ya? Porque hemos estado trabajando de dependiente a veces ahora que estoy con más tiempo y vamos a estar hablando un poco de un caso, ya que no creo que tan solo a una persona le haya pasado, sino a más de alguna persona de distintos países. Ya, yo voy a hablar desde la realidad desde Chile, que quizás uno lo haya estafado con algún billete como este. ¿Ya? O sea, obviamente este es un billete de verdad, obviamente, pero hay personas que por ahí lo han estafado con billetes falsos. ¿Ya? Y pasó un caso, yo estaba en el banco, ya ahí siempre de repente uno va a hacer transacciones y a toda la cosa, y una señora está reclamando acerca de un billete falso, más encima la señora igual como que haya sido un poco prepotente, y el guardia le decía de una sucursal de Banco Estado, y la persona le dice, no, pues si usted lo sacó de un cajero que no era del Banco Estado o de otro, ya ahí y dependiendo de cómo sea el billete, tiene que ir generando los procesos, pasarlo por caja, pero si el billete sí que era falso, obviamente uno tenía que haber tenido el voucher o tenía que haber tenido una hoja donde haya hecho la transacción en el cajero automático respectivo. Y este tema, obviamente, la señora ahí se puso a grabar toda la cuestión, haciendo el medio show, pero es los procesos que uno tiene que hacer en cada parte. O sea, no es que yo defenda hasta casas institucionales como son los bancos, las financieras, no, o los cajeros automáticos o Transbank, no, me interesa eso, sino educar a las personas para que cuando les pase eso, ahí vamos a ir mostrando algunos tips, algunas cosas, y cuando se detecta cuando un billete es de verdad y cuando un billete es falso. Entonces, va por un poco por el tema de la impresión, ¿ya? Así que se alcanza ahí porque tenga bien el logo de, en este caso, este billete de 1.000 pesos de Ignacio Carrera Pinto, con la figura, también tiene los relieves, ahí si se alcanza a ver también tiene unos números de serie, ¿ya? Entonces, todas esas cosas, o sea, por eso es porque se implementó por mayor seguridad, ¿ya? Obviamente nos faltan los ladrones, los sinvergüenzas que obviamente generan billetes falsos para dañar al pueblo, ¿ya? Para dañar a las personas. Y obviamente eso tiene que ser penalizado por la ley. Pero como les digo, hay que saber leer esos tips. De repente yo que yo trabajaba en los años de la pandemia, trabajaba como comerciante y obviamente también eso se generaba que muchas personas por mala leche te pagaban con el billete falso y obviamente se llevaban el producto y obviamente le estabas entregando en plata en bandeja porque justamente no tenías cómo revisarlo. Hay unos lentes o unos lápices que son UV o sea, con detector o en este caso que tiene una luz especial que le puede servir como para revisar estos billetes falsos y para que no caigan en la trampa. ¿Ya? Pero les voy a mostrar un video explicativo, así muy corto para no latearlos. Y esto se trata de los billetes falsos en Chile. Y siempre vamos a ir por más. Y ahí suscríbase a mi canal y todo eso. Y si en los comentarios le ha pasado alguna evidencia así, bueno, espero que a nadie le pase en realidad porque es bastante desagradable que te metan un billete falso. Y obviamente como comerciante, como también como una persona natural, o sea, como parte del pueblo. ¿Ya? Y esta es la nueva moneda de 100 pesos que va a estar circulando desde mañana o pronto, ya que va a estar circulando, que son los 100 años del Banco Central de Chile, ¿ya? Pero la moneda de 100 pesos actual sigue circulando, ¿ya? Así que eso es solamente un cambio para celebrar estos 100 años del Banco Central ahí, que han hecho sus cosas buenas, otras quizás no tanto, pero bueno, ahí siempre vamos a ir aprendiendo de este tipo de temas, ¿ya? Por eso es súper importante que nosotros conozcamos cuando un billete es bien hecho, porque aparte que este billete está hecho de polímero, con fibra de algodón, ¿ya? Entonces, ahí todas esas descripciones, ahí las vamos a ir mostrando dentro de la página del Banco Central, entonces, y aparte que cada billete va teniendo sus dimensiones, el de 1.000 pesos va teniendo su dimensión, el de 2.000 otra dimensión, el de 10.000 otra dimensión, y así sucesivamente, ¿ok?
Y aquí les muestro, por ejemplo, un billete de 1.000 pesos, que ahí va teniendo la figura de este sol transparente, ya como de color, que se trasluce a la luz. Ahí esta forma de polímero, como le decía, Banco Central de Chile, los 1.000 pesos, ahí está el 1.000 pesos, así de esta forma descrito, con la firma, todo el cuento, y ahí está la figura transparente, y esto reflejado por la figura de Ignacio Carrera Pinto, que está declarada como parte de la era del que participó como en parte de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Fue capitán de las tropas chilenas que se enfrentaron a las fuerzas peruanas y obviamente fue un mártir, ya fue uno de los grandes ya, que estuvo ahí en nuestro país, ya, o representando a nuestro país ya para mostrar la paz en todo lo que es el camino que uno pasa siempre en la guerra, ¿ya? Pero principalmente como yo no soy profesor de historia, ahí usted en los comentarios ahí me puede dar más ideas acerca de quién fue Ignacio Carrera Pinto y ahí obviamente ahí ustedes vamos aprendiendo como yo también, pero como le digo, estos billetes de 1.000 pesos van teniendo desde esta forma transparente, que va reflejando la misma cara de Ignacio Carrera Pinto. La dimensión del billete siempre va a ser 120 milímetros de largo por 70 milímetros de ancho. ¿Ya? Esa es la dimensión del billete de 1.000 pesos. ¿Ya? Obviamente los otros billetes como el de 2.000, como el de 10.000, de 20.000 van teniendo otras dimensiones. ¿Ok? Pero cuando quieran viajar a nuestro país, pero si usted ve que este billete tenga una dimensión distinta, ya de largo y de ancho, ya eso ya sería un billete falso. Ya la textura, ya todo eso tiene que fijarse bien. Si no le pinta, si no tiene las manos pintadas, por ejemplo, yo no puedo hacer, por ejemplo, así de mirar, tocar todo eso, y no debería tener tinta. ¿Se fija? Eso es un billete de verdad. Si llegara a tener tinta en sus manos al momento de frotar, al momento de tocar, obviamente ya sería, estamos parte de un billete falso. También tenemos figuras que están en relieve, ahí debería decir 1.000 pesos, que es una franjita, ya que siempre tienen que ir en todos los billetes, va a ir en este costado de acá, así que se alcanza a ver ahí está la franjita, y obviamente eso serían los 1.000 pesos. Después ahí tenemos estas figuras que se reflejan en relieve, que si uno lo coloca a la luz, ahí se va reflejando los 1.000 pesos. También estas figuras también en relieve, ¿ya? Y también los números de serie, ya que tiene que coincidir este número de serie que se muestra, vamos dando vuelta, lo que aparece ahí en el número de serie abajo de los 1.000 pesos tiene que estar reflejado también acá mismo en el borde, y que se alcanza, me parece que yo estoy tapando ahí, ¿ya? En el borde ahí, si lo vemos de esta forma, el borde izquierdo, ¿ya? Pero ahí uno se va dando cuenta que ese billete debería ser verdadero. Si nos encontramos con un billete que los números de serie son diferentes, ya estamos en presencia de un billete falso, ¿ya? Si los números de serie, por ejemplo, si lo diéramos, este número de serie fuese distinto del otro, ahí ya estamos en presencia de un billete falso, ¿ya? Y la fuente, ahí está la fuente, ahí uno lo va buscando desde el Banco Central, se lo puedo mostrar para que me crean y principalmente ahí ustedes puedan ser parte de este proceso, de repente ahí se me va el audio, que ustedes puedan ir entendiendo cómo se va trabajando o qué se va entendiendo cuando un billete es de verdad falso. Como deciste, estas luces ultravioleta o incluso las luces que son como infrarrojas, pueden ir detectando cuando un billete es falso. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen que tener esas maquinitas, no sé cuánto cuestan la verdad, pero eso va a ser la forma tanto para el comerciante como para la persona de clase media, el pueblo, todo eso, no los pillen por estos inescrupulosos ladrones que quieren hacerle daño con este tipo de billetes. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante, manejarse con la textura del billete. eh, ya así sucesivamente ir aprendiendo un poquito de todo esto, ¿ya? Y qué acciones se tienen que ejecutar en caso de estar frente a un billete falso. Entonces, si en Chile, ya en nuestro país, ya no sé con qué pasará, yo creo que va a pasar lo mismo en los países de Latinoamérica o de Sudamérica, que en este caso las autoridades competentes obviamente tienen que hacerle llegar el billete. Entonces, cuando yo viví este caso de esta señora que estaba reclamando que había habido un billete falso
y no tenía el voucher, no tenía de qué cajero lo sacaste y botaste el papel o lo perdiste, no tienes forma de asegurarlo porque al final tienes que tener la evidencia. Y eso obviamente no es culpa del banco, ya no es que yo esté defendiendo a Banco Estado ni los otros bancos, a mí no me interesa, sino es educar a las personas como ustedes, como yo, que pasen como esto. A mí, yo cuando estaba trabajando en la feria, estuve a punto de vivir ese momento y uno se asusta, uno vive el temor, el pavor de justamente estar frente a eso y no sabes qué hacer. Entonces, eso también tiene que generarse una denuncia verbal o escrita a los medios, en este caso a Carabineros de Chile, ya, o PDI, todo eso, o directamente ir directamente a Banco Central. ¿Ya? Entonces, obviamente, los pasos que siempre se sugieren es no utilizar el billete falso por ningún motivo, evitar circular con este billete, obviamente, porque si te pillan, estás sancionado y obviamente vas a tener que pagarlo con multa o con penas de presidio. ¿Ya? Ir a una entidad bancaria. Obviamente, cuando uno va a la entidad bancaria, ¿qué tenía que haber hecho la señora? Haber esperado en caja, ya haber explicado la situación para ver si ese billete hubiera sido de verdad o era falso. Si el billete era falso, obviamente eso queda en el banco, eso no te lo van a devolver, ya incluso te pueden meter hasta preso, ya por producto de eso, entonces también es delicado, entonces ahí ver como la forma de, por último, ver de una forma anónima, poder haber llegado a ese billete por último, o simplemente darlo por perdido, ya que te hicieron eso en el cajero, hicieron el cambiazo, ya. Presentar la denuncia de hallazgo de billete falso, ya sea de forma verbal o escrita, a las autoridades competentes, en este caso Carabinero, ya PDI, todo eso, ya, o esta entidad Banco Central, porque ellos igual analizan el billete y obviamente si llegara a ser falso, obviamente no van a quedarse ellos con el billete. Ya, eso es claro. O sea, entonces, y si lo recibe un cajero, obviamente tiene que un plazo de 5 días hábiles bancarios para reclamar el hecho. A veces puede ser más, puede ser más dependiendo del país. Ya, ojo con eso. Ya, pues, de repente Chile puede ser 5, puede ser hasta 7 días hábiles o más, incluso hasta 10 días hábiles, incluso puede demorarse de repente semanas en que analicen un billete cuando es falso. Entonces, y eso obviamente siempre en los reclames de los negocios, los billetes falsos se devuelven con carabineros. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado con eso porque si no te van a pillar y ahí uno el que sufre es la persona inocente, el pobre que ahí cayó con ese tema, y obviamente el que te hizo el cambiazo o el cajero que estaba adulterado, te generó el problema. Entonces, ahí hay que tener ahí siempre tener cuidado, siempre eh, pecar siempre o revisar siempre los materiales de los billetes, ya siempre ir aprendiendo un poquito de esto y eso les va a ayudar a ustedes para que no caen en este tipo de trampas. También, bueno, siempre para Banco Central de Chile se le solicita principalmente este método MIR, mire, incline y toque, para ver esta autenticidad de los billetes. ¿Ya? Eso es clave al momento de enfrentarse a esto. Y obviamente siempre lo ideal es que eh, en una parte del Banco Central donde se conozca tu dinero, obviamente aparecen como estas formas de, como le estaba mostrando yo, del billete de 1.000 pesos, con las dimensiones, todo eso, y eso les va a ayudar a ustedes a evitar la circulación y que no sigan más personas cayendo en estas trampas. Es como el cuento del tío, cuando una persona, los delincuentes empiezan a llamar a tu abuelo, a tu abuela o a personas y uno cae en la trampa y al final uno lamentablemente, inescrupulosamente, al final termina robándote tus datos, robando dinero, entonces es todo un caos, ¿ya? Entonces eso, ante billetes falsos, obviamente siempre tratar de ir conociendo el dinero, sabiendo cómo va a ser y si tiene las dudas, obviamente ir a Banco Central para recibir esa orientación y no caer en esa trampa, porque y de repente si el banco, el cajero o la cajera está metiendo el billete falso, eso obviamente merece una denuncia, merece ahí una investigación y bueno, ahí, pero siempre teniendo la evidencia, siempre teniendo los comprobantes que aseguren que el billete entregado de verdad, o tener un lapicito con luz LED o una luz especial que te sirva para ir identificando si el billete es de verdad o no, las texturas, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo asegurarme si un billete es verdadero? Entonces, principalmente el que determina todos los billetes y monedas es el Banco Central.
que desde que salió el billete de 2.000 pesos o el de 1.000 pesos en adelante, ¿ya? Obviamente ahí se va fabricando con este papel moneda y se va dando todas las dimensiones que yo le estaba diciendo, o sea, de la transparencia, los números de serie, el sol, o sea, para mostrarlo un poquito nuevamente. Por ejemplo, en este billete ahí aparece ese sol que debería traslucirse en la luz, la figura de Ignacio Carrera Pinto en este billete de 1.000 pesos, los números de serie, el relieve, todas esas cosas que ahí, el microtexto también, todo eso va a ser parte de un billete. Si el billete no viene con el microtexto, ya es un billete falso. Si viene con la adulteración de la figura transparente de Ignacio Carrera Pinto, del otro presidente, adulterado. Entonces, eso también es parte de ir comprendiendo un poquito, porque lamentablemente en Chile no conocemos o no sabemos de matemática financiera. Estamos en pañales, entonces eso también ahí a ustedes tienen que ir aprendiendo a cómo se va a ir generando todo esto y más que todo que todo es aprendizaje, ya para ustedes, para mí, para todos. Y obviamente estos billetes de 2.000 pesos, como el de 1.000 pesos, obviamente está realizado con un material que se llama polímero. Antes eran los billetes de papel años anteriores. Obviamente algunos de las personas prefieren más el billete en el papel, ya todo eso, se quedaron en el pasado, pero obviamente ahora estos billetes son de polímero, de repente tienen sus pros, sus contras, pero bueno, lo que se busca por temas de seguridad. ¿Ya? Entonces, obviamente, todo tiene que quedar, incluso cómo puedo asegurar que el billete es verdadero, al arrugarlos con la mano y luego soltarlos, se alisan solo. Eso tiene que pasar. Si uno pasa eso, ya es un billete falso. ¿Ya? Y contar con las dos ventanas triangulares que permite mirar a través de los billetes. Entonces ahí traslucirlo, colocarlo a la luz y si eso obviamente se trasluce bien sería billete verdadero y si no pasa eso sería falso. Entonces, y aquí en el caso de la vista, al entregar el billete de contraluz se distinguirá la marca de agua, en el caso a la vista. ¿Ya? Por eso te tienen que ir notando. Y acá, por ejemplo, en este caso como dato, según esto, se añade también que puede a la vista el caso del billete de 20.000 pesos, porque al inclinarlo se apreciará la flanca iridiscente y la tinta cambiará de color y las letras BC, o sea, Banco Central, que aparecen en la esquina. Entonces, eso es súper importante que ahí ustedes comprendan eso y esto es como parte de este aprendizaje, como le digo, y en el caso del tacto, el papel y el polímero obviamente le da una textura única. Si no tiene esa textura, o sea, como le digo, si yo muelo con los dedos, con el tacto y aparece tinta, es porque el billete está falso. Si el billete está panchado, es porque el billete está robado. ¿Ok? O sea, explico. O sea, si yo, por ejemplo, este mismo billete me aparece con tinta roja o verde o azul, eso ya es un billete robado, ese es un billete falso. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con eso porque ahí el que se va a ganar las penas, las multas va a ser uno. ¿Ok? Entonces, para la persona que estaba reclamando en Banco Estado, tenía que haberse fijado antes de todos esos detalles, haber tenido la evidencia, haber tenido todos los elementos para ahí ya ir con la investigación hacia un billete falso y asumir que ese billete lo perdiste. O sea, de repente cuesta. Quiero, no es que yo esté defendiendo a las instituciones, no, yo no defiendo a nadie, sino que esto es para educar, porque a todos nos puede pasar, a mí, a ustedes les puede pasar, y obviamente pueden salir estos conocimientos de los billetes, que de repente nunca está de más, incluso cuando yo, que en este caso yo tengo el curso de cajero bancario aprobado, a mí me tocó muchas veces practicar detectar billetes verdaderos y falsos, y de repente igual se te pueden ir pasando detalles, eso es indudable. Entonces, porque aparte que el ser humano no es perfecto, entonces igual pueden pasar cosas, pero el apoyo siempre tiene que estar para las personas, pero teniendo las evidencias. Eso es clave fundamental. ¿Ya? Entonces ahí, como le estaba mostrando, entonces esto es el billete de 1.000 pesos y tiene que tener todas estas imágenes, los microrelieves, ya, o sea, el microtexto, ya, todo lo que la transparencia en los números de serie. Si yo, por ejemplo, voy a dejar de compartir acá y, por ejemplo, voy a ver si me permite por ahí, puede estar en internet, por ejemplo, no sé si estará compartiendo, pero aquí ya aparece el Banco Central, ahí aparece billete y moneda, y aquí aparece la familia de billetes actuales. Vamos a ver si me deja ahí, ahí está entrando.
y se va a dar cuenta que toda esta información es verídica por el Banco Central. ¿Ok? Y ahí está el cambio de billete de moneda, es lo que le estaba explicando yo. Por ejemplo, si tuviéramos que ver el billete de 20.000 pesos en este caso, ahí está el personaje histórico, don Andrés Bello, entonces ahí se va dando como características eh, de todos los billetes, la historia, las dimensiones. Se fija que las dimensiones cambian entre el billete de 1.000 pesos y el de 20.000, 148 milímetros por 70 milímetros de ancho. Entonces, y ahí está el billete anterior. Entonces, ustedes pueden ver esto. Y ahí aparece, por ejemplo, el I L de seguridad, aparece motivo coincidente, así se le llama, con el de billete de 1.000 pesos aparecía también arriba los microtextos, ¿va? Y los números de serie que tienen que coincidir como lo que estaba intentando explicar. Entonces ahí usted tiene que ver el MIT, mire, incline y toque. Ahí debería aparecer estos números, estos soles, ya el toque, ya que esta fibra de algodón, de polímero, como les digo. Entonces, eso es súper importante que ahí ustedes logren entender eso. Y eso no tan solo va a ser con los billetes de 20.000 pesos. O sea, por ejemplo, si yo me regreso y yo coloco el de 10.000, también va a pasar lo mismo. Ya, o sea, ahí usted se va a donde conozca más del billete de 1.000 pesos. Ahí está Arturo Prat Chacón, ya, héroe del combate naval de Iquique. ¿Ya? Y ahí obviamente las dimensiones, todos, entonces todos los billetes cambian su dimensión. Ahí está el billete anterior, el que estaba en papel, se fija, o algunos se quedan en el pasado, prefieren, ahí sería para la discusión, cuál billete prefieren más, si en papel o el polímero. Yo siento que por medida de seguridad uno prefiere el que está actualmente. Y ahí están las dimensiones, 141 milímetros por 70 milímetros, siempre el ancho va a ser el mismo. Eso me estaba fijando. Entonces, eso también, y ahí el MIT que mire, incline y toque, entonces ahí están los hilos de seguridad, motivo coincidente, los microtextos y el número de serie que tiene que coincidir. Entonces, ahí tiene como formas, ya ahí aparece también esta mirada, ya cuando se tiene esta franja 3D, ya la fibra de algodón, y ahí como se trasluciría en una luz UV. Ya, esas son las luces que usted necesita para detectar los billetes falsos. ¿Ok? Señores y señoras, entonces antes de reclamar en un banco o tener la evidencia sobre el caso, si pueden comprarse estas lucecitas, hay lápices que vienen con luces y sepa revisar estos billetes y se detecta que este billete es falso, tiene que denunciar automáticamente y ir ya claro que ese billete te lo pueden devolver como al final lo vas a tener, lo vas a perder. ¿Ya? Entonces, eso tienes que asumir. Y ahí con eso va a poder avanzar y tener claro cómo nosotros podemos, como chilenos, chilenas, que no nos engañen estos delincuentes. ¿Ya? Eso es súper importante, ¿ya? Y ahí tienen que revisar la información del Banco Central y así ustedes van a ir creciendo y van a hacer unos máster de esto, ya no los van a pillar más en estas situaciones. ¿Ya? Entonces, eso, el autocuidado depende de ustedes. ¿Ya? Yo no estoy defendiendo a los bancos porque los bancos hay bancos muy buenos y bancos que son muy malos, pero lo importante es que ustedes vayan formándose esa cultura y antes de reclamar, uno vaya viendo todas las evidencias del caso. Ya no botar los vouchers cuando uno va a los cajeros, porque de repente ahí tiene todo, incluso las boletas, estimados jóvenes, chicas en sus casas, cuando viajen a Chile, no boten las boletas, los vouchers, porque ahí queda tu número de serie de tu tarjeta. Y eso también es un problema y ahí te pueden clonar. ¿Ok? Son todas esas cosas que ahí uno va siendo experto y ahí uno, y tenemos harto que aprender. Por ejemplo, los cursos de cajero, pregúntale a cualquier cajero bancario y ellos saben de los billetes falsos, entonces ellos no van a venir con el cuento. Entonces eso es súper importante y el curso de cajero, los cajeros, obviamente, no sé si todavía quedan empresas con cajero, pero sí es rentable. Pero como le digo, es ir aprendiendo de todo esto y generar las denuncias y por sobre todo ir asumiendo de repente que uno tiene que ir aprendiendo de ciertas cosas y tener ojo con los sinvergüenza, ¿ya? Y por eso ir creciendo en el autocuidado va a ser lo mejor que usted puede hacer, ¿ya? Así que eso, cuídense y ahí espero que hayan aprendido con este video, ¿ya? Pero ahí que me escriban en los comentarios, suscríbase a mi canal y muchas gracias por seguirme y ahí infórmate y ahí vamos a ir avanzando con todo, ¿ya? Así que nos vemos, cuídense, chao.